Hoy quiero hablarte acerca del día de la desilusión. Las desilusiones aparecen en nuestra vida cuando nuestra experiencia real queda muy por debajo de las expectativas que teníamos. Es por eso que en el matrimonio, el varón, la mujer, suelen desilusionarse unos con otros. Es por eso que a veces los padres se desilusionan con los hijos se desilusionan con los padres. A veces nos desilusionamos con los gobiernos, con aquellas personas que votamos pensando que pudieran hacer bien las cosas. Lo más triste es que hay gente desilusionada con Dios. Conozco una familia que se desencantó con Dios, se desilusionó con Dios, porque su hija había enfermado y ellos tenían la ilusión de que Dios la sanara. Sin embargo, Dios se la llevó y esto produjo una desilusión. La desilusión es la pérdida de la ilusión. Para desilusionarnos primero tenemos que estar ilusionados. Y según el diccionario, una ilusión es un error de sentimientos. Es un error de entendimiento que nos hace ver o tomar como reales cosas que en realidad no lo son. En la Biblia vemos muchos ejemplos de desilusión. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cuando Dios hizo la maravilla de abrir el mar rojo, ellos cantaron, celebraron a Dios, adoraron. Pero al poco andar, ellos se desilusionaron, porque encontraron aguas amargas, y por eso llamaron a aquel lugar Mara, que significa amarguras. El profeta Samuel se desilusionó con el rey Saúl. Tenía sus esperanzas puestas en este rey. Sin embargo, este rey fue desechado por Dios por causa de la desobediencia. Y Samuel se desilusionó. Algunos de los discípulos se desilusionaron con Jesús. La historia del camino de Emaús dice que 2 discípulos caminaban y que Jesús apareció al lado de ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y ellos hablaron de la muerte del Señor y dijeron, pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Estaban desilusionados con la muerte del Señor. Cuando las cosas marchan bien, todos nos ilusionamos en la vida. El problema es cuando las cosas marchan mal, porque allí es cuando viene la desilusión. Y generalmente las cosas no salen como nosotros imaginamos. Y es aquí donde a muchos se les derriban los sueños. Y muchos se quedan sin fuerzas para seguir. Es por eso que encontrarnos con Dios en el día de la desilusión será clave para sobrevivir a ella. Hoy quiero hablarte de un pasaje en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Si tienes tu Biblia a mano, ábrela, porque voy a mencionarte, luego voy a tocar otros puntos allí dentro de este mismo capítulo 7 de Eclesiastés. Dice la palabra de Dios: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Alguien dijo que lo bueno es enemigo de lo muy bueno. Y ciertamente es así. A veces comparamos lo bueno y lo malo. Pero a veces dentro de lo bueno hay cosas muy buenas y dentro de lo malo hay cosas muy malas. En la República Argentina, cuando hay elecciones, lamentablemente, los candidatos que están para ser votados, uno tiene que votar y elige entre lo malo y lo menos malo. Tal vez hay países en los que se puede elegir entre lo bueno y lo mejor. Aquí Eclesiastés capítulo 7 hace una comparación entre lo bueno y lo mejor. En el versículo 1 encontramos algunas cosas que te quiero mencionar. O desde el versículo 1 dice, mejor es la fama que el buen ungüento. No dice que el buen ungüento, mejor es la buena fama que el buen ungüento. No dice que el buen ungüento sea malo, pero dice que la buena fama es mejor. El versículo 2 dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete. No dice que la casa de banquete sea mala. Dice el versículo 3, mejor es el pesar que la risa. Y no dice que la risa sea mala, pero dice que el pesar es mejor. Mejor es, dice el versículo 5, mejor es oír la reprensión del sabio
que la canción de los necios. También el versículo 8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. No dice que sea malo el principio del negocio. Dice que es mejor el fin. En la vida hay días buenos y días muy buenos. También hay días malos y días muy malos. Y aquí se nos dice que podemos llegar a desilusionarnos. Porque cuando hay días buenos o días muy buenos nosotros nos ilusionamos. Pero cuando llega el día de la adversidad, del cual habla este versículo 14, entonces viene la desilusión. Esas cosas que nos habíamos ilusionado, que serían de tal o cual manera, de repente nos desilusionamos. Y lo que Dios dice que en ese día de la adversidad, cuando se produce la desilusión en nuestra vida, dice, considera. Hay una palabra clave, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. De modo que es clave que nosotros encontremos a Dios, porque somos propensos a errar en nuestros pensamientos. Somos propensos a equivocarnos en nuestros sentimientos. Encontrarnos con Dios será clave para enfrentar las desilusiones de la vida. Y debemos considerar, dice el texto, en el día de la desilusión debemos considerar a Dios para que podamos hallarle a Él. Y hay algunas cosas que menciona aquí, algunos versículos que son claves para encontrarnos con Dios en el día de la desilusión. Lo primero que te voy a mencionar está en el versículo 9. Para encontrarnos con Dios en el día de la desilusión es necesario no enojarnos apresuradamente, no apresurarnos a enojarnos. Mira que dice el versículo 9, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No es malo enojarse, lo malo es enojarse rápidamente, no controlar el enojo. Algunos han comparado esto con los petardos de mecha corta. No sé si alguna vez lanzaste un petardo. Cuando tiene la mecha larga tenés tiempo, porque la encendés y la largás y tenés tiempo a que estalle. Pero como tiene mecha corta, explotan rápidamente. Y hay gente que es así, petardo de mecha corta. Rápidamente estalla, rápidamente se enoja. Cuando te enojas rápidamente, corres el riesgo de equivocarte en tu enojo. Y de equivocarte con la persona con la cual te enojaste, o con la situación en la cual te enojaste. ¿Cuántas veces hemos metido la pata? ¿Cuántas veces aprendimos a callar y dijimos, menos mal que no dije nada? Porque me enojé, me equivoqué cuando me enojé. Interpreté mal las cosas. No te apresures a enojarte. No te apresures a enojarte. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Todo hijo de Dios debe entender que no tenemos lucha contra carne y sangre. Que detrás del mundo natural hay un mundo espiritual. Que detrás de la discusión, detrás de lo que una persona te hizo, detrás del daño recibido, detrás de una situación determinada, el mundo espiritual se está moviendo. Y nuestra lucha no es contra la persona, contra la situación, sino contra lo que está detrás de eso, contra lo que ha ocasionado o está ocasionando esa situación. Dios es la fuente de toda sabiduría. Y la Biblia dice que Él es tardo para la ira. No se enoja fácilmente, no se enoja rápidamente. Y dice que es grande en misericordia. Por lo cual en el día de la desilusión, no te apresures a enojarte. No te apresures a enojarte. Porque el enojo es como si agarras una brasa, un carbón ardiendo, y quieres arrojárselo a otra persona. Lo más probable y lo más seguro que serás vos el que se queme. La segunda cosa que necesitamos para hallar a Dios en el día de la desilusión es dejar el pasado atrás. El versículo 10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos, porque nunca nada de esto preguntarás con sabiduría. Si entiendes el presente, si te adaptas al presente, estarás preparado para el futuro. Cuando yo iba al colegio secundario, recuerdo que mi papá me regaló, década del 80, me regaló una máquina de escribir. Al poco tiempo las máquinas de escribir dejaron de ser, porque ya empezó la computación, la tecnología avanzó. Sin embargo, él me insistía que yo aprendiera a manejar el teclado de la máquina de escribir. Y si bien la máquina de escribir quedó obsoleta,
Ese conocimiento me sirvió para manejar la computadora. Fue la base de lo que venía. Y si yo digo que la máquina de escribir era mejor, sería un error. La computadora es algo mucho más ágil, mucho más útil, mucho más productivo para lo que yo hago. Nunca digas en tu corazón que los tiempos pasados fueron mejores que esto, dice el texto, porque nunca nada de esto preguntarás con sabiduría. El pasado nunca fue mejor. Y yo sé que muchas veces añoramos cosas del pasado, pero ¿te has puesto a pensar si podrías adaptarte o volver atrás y dejar las cosas que tenemos? Porque realmente hay muchas cosas que son una bendición. Isaías 57:15 dice que Dios habita la eternidad. Eso significa que no hay nada en el tiempo que le sorprenda, nada en el tiempo que Él no pueda manejar, nada en el tiempo que no se pueda canalizar en Dios. A Dios nada puede sorprender, por lo cual en el día de la desilusión no pienses que los tiempos pasados fueron mejores, porque Dios controló tu pasado, Dios controla tu presente y Dios controlará tu futuro. La tercera cosa que necesitamos para hallar a Dios en el día de la desilusión es buscar la sabiduría por encima de las cosas materiales. Dice el versículo 11 y 12, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. El dinero, dijo alguien, potencia lo que eres. Si eres una buena persona, el dinero te hará mejor persona. Si eres generoso, el dinero te hará más generoso. Pero si eres una persona avara, el dinero te transformará más avaro. Y si una persona es delincuente, el dinero hará que sea más delincuente todavía. En el año 2000, un jugador de fútbol llamado Fabio Mascherano fue comprado por el Inter de Italia en 7 millones de euros. Esto fue algo muy bueno para él en cuanto a lo económico. De hecho, fue su salto en lo económico, porque pasó a ser millonario, a tener una fortuna. Pero fue también su mayor caída, porque esto lo llevó a la droga, al alcohol, a la mujer, a los vicios, y perdió absolutamente todo. Hoy, en la actualidad, se gana la vida como panadero, amasando, como empleado de una panadería. Dice aquí el texto que buena es la ciencia, no dice que la ciencia sea mala, es provechosa. Y dice que la ciencia es un escudo, te puede ayudar contra muchos ataques de salud, contra muchos problemas. La ciencia está, Dios la ha permitido para nuestra bendición. Y no dice que el dinero sea malo, dice que el dinero también es escudo. Sin embargo, la sabiduría excede a todas las cosas materiales, en que da vida a sus poseedores, y es un escudo contra la mala vida y las cosas que nos puede conducir vivir sin Dios. Lo material no es malo. Lo malo es ilusionarnos con lo material, porque a veces estamos tan ilusionados con las cosas materiales. Todo lo material es pasajero. Por eso en el día de la desilusión, recuerda lo que dice la palabra de Dios, que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Y aunque las riquezas dan cierta protección, la sabiduría es lo que nos protege de los excesos y lo que nos protege del pecado. El último punto que quiero tocar está en el versículo 13. Para hallar a Dios en el día de la desilusión es necesario ajustar nuestras expectativas a Dios. Dice el versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Mira la obra de Dios. Las expectativas que nosotros tenemos en la vida, no es malo tener expectativas, pero las expectativas pueden ser un arma de doble filo. La Biblia habla de un hombre sirio, Naamán, que enfermó de lepra. Su criada le habló que en Israel había un profeta y que él podría hallar la sanidad. Él fue hasta Israel y halló la sanidad, pero él se desilusionó, porque él decía para sí, dice, yo llegaré allí, por ser una persona importante, el profeta saldrá a recibirme y orará por mí en el nombre de Dios y yo recibiré la sanidad. Sin embargo, el profeta ni siquiera lo atendió. Mandó a su criado y le dijo, ve y zambúllete 7 veces al Jordán. Él se desilusionó. Se desilusionó porque no eran las expectativas que tenía. Toda falsa expectativa conduce a la desilusión.
A veces nos desilusionamos con personas porque esperamos que las personas sean de tal o cual manera. O nos desilusionamos con Dios porque esperamos que Dios responda de tal o cual manera. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la vida. Tener expectativas sin mirar la obra de Dios. Sin mirar la obra de Dios. Son nuestras expectativas. Dios nunca te dijo que iba a ser así. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos y la tierra, dice el Señor, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Por lo cual en el día de la desilusión, ajusta tus expectativas en Dios. Ajusta tus expectativas al plan de Dios. Hay gente que Dios le respondió ya, pero no era el trabajo que quería, no era la casa que quería. Mucha gente soltera quiere ponerse de novio y Dios le envía a la persona, pero no era lo que esperaba. Tal vez la chica esperaba un muchacho, no sé, mucho más fachero. O tal vez el muchacho esperaba una chica, tal vez con otra silueta. Y la respuesta de Dios estaba. El problema son las expectativas, el trabajo que necesitas, la salida, la sanidad que necesitas. ¿Cuáles son tus expectativas? Porque a veces nos desilusionamos por no tener las expectativas correctas, por no ajustarlas al plan de Dios. Quiero terminar con esto. Si nosotros fuéramos Dios, muchas de las cosas que hoy son no serían. Si nosotros fuéramos Dios, muchas de las cosas que hoy no son serían diferentes. Porque nosotros a veces quisiéramos hacer las cosas de otra manera. A veces creemos que Dios se equivoca. Si nosotros fuéramos Dios, muchas personas que hoy han muerto estarían vivas. Y seguramente muchas personas que hoy están vivas estarían muertas. Pero qué bueno que nosotros no seamos Dios. La historia de Job es una prueba de que a los hijos de Dios no están libres, los hijos de Dios no están exonerados de vivir un día de adversidad, como dice el texto de Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza el bien, y en el día de la adversidad. A veces pensamos que por ser hijo de Dios el día de la adversidad nunca nos alcanzará. Job era un varón justo delante de Dios. No había ninguno como él. Sin embargo, nada lo libró del día de la adversidad. Las cosas no siempre saldrán como quisiéramos. Absolutamente. Y entonces muchas veces atravesaremos por desilusiones. Porque habremos tomado como reales cosas que en realidad no lo son. Es por eso que si en el día de la desilusión no te enojas apresuradamente, si en el día de la desilusión dejas tu pasado atrás, si en el día de la desilusión buscas la sabiduría por encima de las cosas materiales, las cosas que se ven, si en el día de la desilusión ajustas tus expectativas al plan de Dios, habrás considerado que Dios es Dios. Y que tanto el día del bien como el día de la adversidad, Dios lo hizo con un propósito, de que nada halles en esta vida después de Él. ¿Qué sabe las palabras de Habacuc? Capítulo 3, versículo 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tal vez estás desilusionado con algo. Tal vez esta palabra no es para vos, pero tal vez te has desilusionado con alguna persona. Tal vez estás desilusionado con la iglesia. Tal vez estás desilusionado con vos mismo, porque no cubriste las expectativas de lo que pensabas que ibas a hacer. Tal vez estás desilusionado con Dios. En el día de la desilusión podemos hallarlo a Él, porque Dios hizo tanto el día del bien como el día de la adversidad. Así que si ha llegado el día de la adversidad a tu vida y estás desilusionado, esta palabra puede ser para vos. Porque Dios creó este día con el propósito de que nada halles después de Él. Es tiempo de que te encuentres con Dios. Es tiempo de que le conozcas y le entregues tu corazón. Y si te has alejado del Señor, es tiempo de que vuelvas a Él. Vamos a hacer una oración. Si quieres puedes cerrar tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque sé y confío que tu palabra ha sido abierta con un propósito. Porque tu palabra nunca vuelve vacía, siempre hace la obra para la cual es enviada. Por lo cual todo aquel que esté oyendo este mensaje, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo
Señor, abra los ojos del entendimiento para ver lo que nunca se ha entendido y entender lo que nunca se entendió, que no se puede entender de manera humana, sino que tu Espíritu Santo es el que revela esas cosas a nuestro corazón. Tal vez hay personas desilusionadas, que no tienen fuerzas para seguir, que sus sueños han sido derribados. Yo envío tu palabra, Señor, porque tú has hecho una obra en nuestra vida. Y si has permitido situaciones en nuestra vida, es para que te hallemos, porque nada es más importante que conocer al Dios vivo y verdadero, porque allí está nuestra salvación. Envío esta palabra, Señor, creyendo que harás una obra de sanidad, de restauración, de convicción de pecado, Señor, para que nuestra vida te pertenezca y podamos abrir nuestro corazón para que ocupes tu lugar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si te ha sido de bendición esta palabra, te invito a que te suscribas a este canal porque de ese modo llegarán las notificaciones de los mensajes que subimos. Y también te invito a que compartas esta palabra para que sea de bendición a otro. Dice Isaías 55 que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Hará una obra para la cual Dios la ha enviado. Que el Señor te bendiga.